Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en Vorterix.com. Muy buenas noches, querida gente. Gracias por estar ahí otra vez en Vorterix, haciéndonos compañía. Oveja negra es una forma de referirse a una persona con una personalidad diferente al resto de la familia o del grupo, ¿no? Se lo suele asociar al que se considera problemático, con problemas de aceptación. Y generalmente se utiliza la expresión de oveja negra como una calificación negativa, ¿no? Porque se caracteriza por alguien que desafía las costumbres, los valores, las tradiciones del grupo, o lo familiar, el entorno, el distinto. Sé quién eres y di lo que sientes, porque aquellos que se molestan no importa y los que importan no se van a molestar. Frase que no es mía, sino de Fritz Perls, un médico neuropsiquiatra. La cosa es que el origen del término oveja negra nace de la referencia que los pastores hacían a sus rebaños, donde las ovejas de lana blanca eran las más deseadas porque la lana blanca se puede teñir. O la negra no, o cuesta más. Hoy en día la psicología destaca las diferencias individuales que potencian a cada persona. Por eso las ovejas negras encuentran fuera de su ámbito el apoyo para brillar. Capaz que no lo encuentran dentro de su entorno. Históricamente las ovejas negras protegen el rebaño de ciertos males, de enfermedades e incluso de las tormentas. Así dicen las tradiciones de los pastores de Alto Aragón, por ejemplo, de España. Y estos animales, tan castigados en el imaginario colectivo, han sido en realidad sagrados durante siglos. Siempre es un problema el ser diferente cuando esa persona se sale de los carriles de las ovejas clonadas, donde va la mayoría, cuando no cumplen las expectativas de los demás. ¿Y por qué hay que hacerlo? Habría que tener miedo de ser iguales, no a ser diferentes. Ser diferente es lo que nos hace únicos, irrepetibles, especiales. La igualdad de opiniones, deseos y comportamientos coincide con la pérdida de libertad para decidir y pensar por uno mismo. Eso es entregar nuestra autenticidad. ¿Por qué ser diferente? Ser la oveja negra no puede ser algo valioso en lugar de fomentar la exclusión. Pensemos, Hay que tener la guardia bien en alto y la autoestima por las nubes para afrontar la presión de pertenecer y ser aceptado. Dijo Mark Twain, cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Algo está mal. Si estás del lado de la mayoría, algo está mal. Claro que incluso eso es democracia. Hay que celebrar el valor de la diferencia para evitar la condena a la frustración y la mediocridad. La libertad no significa nada, a menos que signifique la libertad de ser diferente, dijo Martin Rubin, escritor canadiense. Entonces la libertad de expresar lo que somos y llevamos dentro es lo importante. La libertad que implica ser diferente. Ahora, todos esperan que nos comportemos de una manera igual a la del grupo. Henry Tajfel, ¿no? Henry Tajfel, que es un psicólogo social británico, conocido por su trabajo sobre los aspectos cognitivos del prejuicio, es el que acuñó el término el efecto oveja negra. Él dice que se ejercen más críticas y presión psicológica sobre los miembros del propio grupo que en aquellos que nos rodean. O sea que la pertenencia de un contexto social en algunos casos va de la mano de la dominación, del control. Cuando uno dice no, o eso a mí no me define, ya te miran, viste, con preocupación, miedo, porque cruzás la frontera de lo que es aceptable y es sano. Entre comillas, ¿no? Si uno asume que es la oveja negra, tiene dos opciones: hundirse o reaccionar, asegura este doctor. Entonces el efecto oveja negra se refiere a esa presión y crítica que se ejerce sobre los miembros del grupo, que es la tendencia de un grupo a evaluar a uno de sus miembros de forma más severa, maximizando sus errores y aplicando castigos ejemplares. Esto lo muestra uno de los estudios clásicos en la historia de la psicología del año 1988. En este experimento enfrentaron a un grupo de estudiantes de filosofía con estudiantes de derecho. Entonces los miembros de cada grupo tenían que escuchar una serie de discursos grabados, que algunos eran muy buenos y otros eran malísimos. Pero en cada sesión se le informaba al participante si el discurso era de un estudiante de derecho
o el discurso era de un estudiante de filosofía. Es un tema menor. Los psicólogos también incluyeron un grupo de estudiantes que no pertenecían a ninguna carrera en específico, ni derecho ni filosofía. Y a los que no se le decía qué carrera estaba estudiando la persona que estaba dando el discurso. ¿Me seguís? Entonces se vio que cuando los estudiantes debían juzgar el discurso de un miembro de su grupo, o sea, un estudiante de derecho sabía que estaba escuchando un discurso de un estudiante de derecho, emitían juicios más extremos. Si un estudiante de derecho escuchaba un discurso malo de un estudiante de su propia carrera, lo calificaba como peor, este no sabe nada, ¿qué sabe? Nada, es un ignorante, ¿cómo decir eso? Ahora, era diferente cuando escuchaban a un estudiante de filosofía y viceversa. Y este mismo efecto se aprecia, por ejemplo, en los fans de un equipo deportivo, de fútbol. Cuando su equipo juega mal, son los primeros que se lamentan, qué lamentable, pecho frío, volvete, somos todos unos muertos, ¿me entendés? Tendría que ser al revés, tendría que ser más subjetivo, es mi equipo, lo banco a morir, no. Lo mismo ocurre en el seno de una familia o en el grupo de amigos. En la práctica, el grupo debe asegurarse de que sus miembros no solo se mantienen unidos, sino que también siguen las normas que los identifican y que los hace ser mejores que los demás. Por eso cualquier desviación de la norma es una señal de alarma que merece un castigo. Ojo, es una oveja negra. La pertenencia a un rebaño no da la felicidad. Busquemos nuestro propio camino, dijo alguien. Bueno, los resultados de otro estudio demostraron que alcanza con una minoría de solo un 5% de personas que influyan en la dirección de un grupo para que el 95% restante lo siga sin darse cuenta. Se le pidió a grupos de personas que anduvieran al azar dentro de un recinto, ¿no? Que den vuelta dentro de una habitación. Y en el mismo grupo, ciertos participantes seleccionados recibieron información más detallada acerca del lugar en el que debían caminar o andar. No se le permite a los participantes comunicarse entre sí, pero que permanezcan en un radio cercano respecto a otras personas, ¿no? Las conclusiones demostraron en todos los casos que los individuos informados fueron seguidos por otros en el grupo y se formó una autoorganización con una estructura parecida a una serpiente. Lo interesante es que los participantes tomaron una decisión de consenso a pesar de que no se les permitió hablar o gesticular entre sí. Y en la mayoría de los casos, los participantes no se dieron cuenta de que estaban siendo dirigidos por otros, dice la investigación. Y concluyeron que a medida que aumenta el número de gente en el grupo, disminuye el número de individuos informados. Cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia. Decía alguien, lo dejamos ahí. Así que en grupos grandes de 200 individuos o más, un 5% de personas es suficiente para influir la dirección de todo el grupo. Grosso esto, ¿eh? Albert Einstein decía, la persona que sigue a la multitud normalmente no va a ir más allá de la multitud. La persona que camina sola probablemente llegará hasta lugares donde nadie fue antes. Mirá, hay una fábula de la oveja negra que fue escrita por Italo Calvino, periodista y escritor italiano, que habla sobre este tema y sobre lo que provoca ser el distinto. Había un pueblo en el que todos sus habitantes eran ladrones. Escuchen esto y saquen conclusiones, queridos argentinos, como compatriotas se los voy a decir. Un pueblo en que todos sabían que todos eran chorros. Todas y cada una de las familias salían cada noche a robar a las casas de sus vecinos. Todos salían a chorear. Cada noche se encontraban que en sus casas también habían entrado a robar, porque todos salían a chorear. Se robaban unos a otros, se habían acostumbrado a vivir así, robándose y dejándose robar. Así era el pueblo. ¿Conocés gente así? ¿Pueblos así? ¿Países así? Vivían en un perfecto equilibrio. Porque todos estaban de acuerdo y tenían lo que necesitaban para vivir, lo justo, ni mucho ni poco. Me roban, pero salgo a robar. Nadie era ni rico, ni muy pobre, porque si salías a robar, también te afanaban. Hasta que apareció en el pueblo de estos ladris un hombre honesto que lo pudrió todo. No quería participar de los robos a sus vecinos. Se quedaba en la casa mientras el resto salía a robar. Era la oveja negra del pueblo, tipo que no robaba. Como el tipo honesto no salía de su casa, no podían entrar a chorearle. Y cada noche una familia se quedaba sin poder conseguir comida. Esto hizo que los vecinos se enojaran con el tipo, estaba perjudicando a los colegas.
¿Quién se crea este tipo para romper el equilibrio de tan felices, que tan felices los hacía, ¿no? El hombre entendió que aunque él no quería robar, tenía que dejar que sus vecinos entraran en su casa. Así nadie pasaba hambre, así no rompía el equilibrio. Entonces, a partir de ese día, el hombre bueno salía todas las noches de su hogar para dar un paseo. No salía a robar porque era honesto, pero dijo, por lo menos dejo que me roben y alguien no se muere de hambre. Pero surgió otro problema. Como el hombre bueno no quería robarle a sus vecinos, cada noche había una familia que se libraba de los robos, porque él no salía a robar. Esto hacía que acumularan lo que ya tenían y lo que habían robado. Y con el tiempo estas familias se fueron haciendo cada vez más ricas y ambiciosas, hasta que decidieron que ya no querían que otros le robaran sus cosas. Pero además, al hombre honesto le surgió otro problema. Como él no quería robar, pero cada noche entraban en su casa, llegó un momento en que se quedó sin nada, no tenía nada para comer, para subsistir. Esto no solo provocaba que pasara hambre, sino que también la familia, que esa noche le tocaba entrar en su casa, se iba con las manos vacías, porque cuando entraban había un momento que ya no había más nada para sacar. Entonces el equilibrio que antes les hacía felices de robarse unos a otros, con esta oveja negra se rompió. ¿Cuál era la situación más justa y apropiada? ¿Seguir robando o que todos sean honestos? Viste que a veces los problemas surgen donde menos te los esperás. Aunque actuemos con la mejor intención para resolver una situación que parece inapropiada. Según cuenta la fábula de esta oveja negra, la actitud del hombre honesto comenzó a romper con todo el equilibrio de ese pueblo, de Ladris. Comenzaron a existir, porque había solo un honesto, comenzaron a existir los ricos y los pobres. Había unos que acumulaban y otros que estaban siempre en déficit. Entonces los que habían acumulado muchos bienes decidieron que ya no quería que le robaran más. Ya está, ¿no? Que nosotros ni tenemos necesidad de salir a robar, ni que nos roben. Ahora, en algún momento, los que habían acumulado muchos bienes dijeron, bueno, aunque tal vez podemos salir a tener más bienes que los que tenemos, porque si no nos vamos a empobrecer. Mejor no dejemos que nos roben y salgamos a robar también. Así que decidieron pagarle a los que no tenían nada para que robaran para ellos. Se hicieron contratos con salarios, con bonificaciones, para que todo quedara muy claro. Con los cambios muchos se confundieron, no sabían qué hacer. Entonces ahí tuvieron que crear las cárceles y tuvieron que crear el oficio de policía. Quienes habían acumulado mucho no iban a ver en riesgo sus bienes. Pese a todo, el robo no desapareció, porque todos robaban. Pero ahora las reglas del juego eran otras. Algunos no trabajaban y le pagaban a otros para que robaran. Pero no se podía robar a los ricos. O de lo contrario, el infractor iba a la cárcel. Entonces nadie entendió por qué las cosas habían cambiado tanto, pero tuvieron que adaptarse, porque de algo tenían que vivir. ¿Qué pasó con el tipo honesto? Se murió de hambre. Fue el único que se negó a chorear y también el único a quien nadie jamás entendió. Como diría Krishnamurti, no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. A veces el seguir nuestras ideas y valores requieren de nosotros un gran sacrificio. Vivir libre y conforme a las propias convicciones es un ejercicio que vale la pena, aunque nos tilden, aunque nos señalen como ovejas negras. Esta fábula es para escucharla 1000 veces. Es para sacar un montón de conclusiones y lograr entender nuestra sociedad enferma. Lograr comprender por qué a veces no le encontramos, el hilo a cómo salir de esto. Yo no sé si alguna vez vos jugaste mentalmente esos juegos de fantasía que uno tiene cuando no se puede dormir mirando el techo. ¿Qué haría yo si fuera presidente? Viste que uno dice, no hacen nada, el gobierno es inepto, el otro también es inepto, el anterior fue inepto, el que viene va a ser inepto, a pesar de que los votamos nosotros, ¿no? ¿Qué harías si fueras presidente? Voy a decir, bueno, no tengo la preparación. Está bien. Por eso digo, vamos a permitirnos la licencia de la fantasía. ¿Qué haríamos si fuéramos presidente de nuestro país? ¿Cuál sería el primer cambio? Sacando el idealista, le daría de comer a todos los pobres, ¿no? Porque tenés que tener un presupuesto para eso. El Tesoro Nacional te tiene que respaldar, no tenés que deberle al FMI. Hay un montón de cosas, ¿no? No es cuestión de, vamos todo el choripane para todo, no es así. Tratando de pensar con sentido común. ¿Cuál sería tu primera medida de gobierno? Especialmente para que muchos dejen de robar, para que la gente vuelva a pagar los impuestos, para que los grandes evasores paguen lo que tienen que pagar, para erradicar las diferencias sociales, para que las diferencias socioeconómicas no sean tan drásticas. ¿Qué harías?
¿Qué hacemos con los cordones de emergencia, con los que viven en barrios que pobrecitos a veces no tienen ni siquiera agua potable, pero que si lo sacás de ahí del terreno fiscal se terminan de morir de hambre? O sea, intentando sacando la cosificación de lado, diciendo todo lo que están ahí son todos chorros, lo que están allá son todos vagos. No. ¿Qué harías para tener una equidad en tu gestión? Y te das cuenta de que es difícil cuando la sociedad está enferma, que es fácil poner una curita, que es fácil hacer campaña diciendo nosotros vamos a hacer lo que nunca se hizo, pero después si no vamos realmente a entubar al enfermo, si realmente no lo metemos en terapia intensiva, no sale. O sea, se me ocurre a mí, digo, en esta fantasía que uno tiene mirando el techo, ¿qué haría yo si fuera director técnico? ¿Qué haría yo si fuera el rey de España? ¿Y qué haría yo si fuera presidente de la República? Se me ocurre que a lo mejor me dedicaría un día entero para volver a escuchar esta fábula, para escribírmela, para leerla todas las noches y tratar de ir al hilo de la cuestión. ¿Cómo hacer especialmente para cambiar una sociedad en donde la trampa siempre está por encima de la ley, donde si nadie me ve paso el semáforo en rojo, tiro el papel al piso, total el país tampoco me cuida a mí? No sé, ¿cómo cambiar? ¿Cómo hacer? ¿Cómo pedirle, en lugar de pedirle a los que están en la casa de gobierno que sean honestos, cómo empezar a ser honestos nosotros, como ciudadanos, con lo que nos compete, ¿no es cierto? ¿Cómo ser honestos nosotros? Que si rayamos el auto de alguien en un estacionamiento, no nos vamos hasta que venga el dueño, le dejamos un papelito para que nos ubique. Con las pequeñas cositas que parecen de gil, que parecen de estúpido, con esas pequeñas cositas, capaz que desde abajo podemos lograr el cambio, ¿no? Si un 5% puede generar que el 95% no siga, capaz que de abajo podemos lograr un cambio que no sea desde arriba necesariamente, porque parece que nunca va a venir. Digo, de pronto, me parece, diría nuestro amigo Muñeco Mateico, una idea. Señoras y señores, gracias por estar ahí. Nosotros nos encontramos mañana en esto que hemos dado en llamar La Divina Noche. Chao. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en vorterix.com. Mañana será otro día.